Bueno, buenos días a todos aquí. Continuamos con nuestro devocional. Estamos ahorita en Primera de Timoteo capítulo 3. Y recuerdan ustedes que estamos hablando acerca del tema del pastor. Y veíamos que el oficio del pastor es un oficio el cual el Señor demanda algunas cosas porque es un oficio bueno, dice él. Es una buena obra la que se desea cuando alguien es llamado o quiere ser, anhela ser pastor o obispo. Y vemos aquí en el versículo 2 ya para entrar a partir de hoy en estas características que el texto nos muestra, que dice como la obra es buena, como es una obra que requiere de una responsabilidad, entonces el obispo debe mostrar estas características. Y hoy solo quiero enfocarme en las del versículo 2. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esas son las primeras características que nos muestra el texto ahí. La primera, muy interesante, dice irreprensible. Eso significa que no hay nada de qué avergonzarlo. De hecho, la palabra literalmente se refiere a la idea de que no se le puede arrestar. Entonces hace énfasis en que no hay un crimen del que se le pueda acusar. No se refiere a que sea una persona perfecta. Obviamente no existen tales personas. Un pastor nunca será perfecto. Pero se refiere a la idea de que es una persona, es un hombre al cual no se le puede acusar de un crimen. Es decir, no se le puede arrestar. Tristemente conocemos de casos de personas aquí que tienen crímenes en su haber, tienen acusaciones en su contra, pero aún así se hacen llamar pastores. Y eso es algo muy triste, es algo que no debe suceder según el texto, porque es una obra que requiere mucha responsabilidad, el ejemplo que se debe dar. También dice que debe ser marido de una sola mujer. Esto hace énfasis no en que el pastor tiene que ser casado, pero se refiere más bien al carácter del pastor de fidelidad a una mujer. Entonces, no tampoco se refiere que si una persona antes de Cristo tal vez estuvo casado y ahora en el Señor se ha casado con... No se refiere a eso, se refiere al carácter de fidelidad de un hombre que está en el ministerio. No puede ser alguien que está jugando a infidelidades o teniendo situaciones de adulterio. Eso es algo que no es correcto, no puede ser parte de un hombre que está enfocándose y dedicándose a la obra del ministerio. También dice que debe ser sobrio, prudente y decoroso, y eso hace énfasis en la palabra sobrio. Se refiere a alguien que piensa ordenadamente. Prudente se refiere a alguien que está dominando a sí mismo, se habla del dominio propio, habla de ser dueño de uno mismo, es decir, una persona que no se deja llevar por sus pasiones o sus impulsos, una persona que no actúa en sus impulsos emocionales a buenas y a primeras, sino que piensa antes de obrar, que busca la sabiduría de Dios, que es sobrio, que está en sus 5 sentidos, que trata de ser sensato y ordenado en su forma de actuar y de pensar. Y la palabra, cuando se refiere a decoroso, se refiere a una persona respetuosa. Literalmente la palabra significa que vive ordenadamente. Eso es lo que quiere decir. Es una persona que sabe ordenar su vida para respetar a otros, y también eso lo hace que sea también merecedor de respeto. Y luego se enfoca en ser hospedador. Eso se refiere a la actitud de recibir al extraño. Eso es lo que literalmente significa la palabra. La persona que no es del lugar, a la persona extranjera, que se le recibe, que da bienvenida. No es una persona áspera, que no abre los brazos, que no da la bienvenida. Obviamente eso puede incluir también hospedar en la casa, obviamente. Y por último, en esos versículos se refiere a apto para enseñar. A mí me encanta la palabra griega, es didáctico. Eso es lo que significa, es la palabra griega que aparece ahí. Es una persona que tiene la capacidad para enseñar y que las personas puedan entender. Entonces, esas son las primeras características que vemos en un hombre que ha sido llamado para ser pastor. Y entonces, una vez más, nos hace recordar que la labor del pastor es importante, tiene cierta responsabilidad, tiene un valor que Dios le ha dado, y por lo tanto las personas que lo ejercen tienen que tener en cuenta
las demandas que tiene el trabajo. Una vez más, recuerden, lo dijimos muy bien, estas demandas y estas características no son exclusivas para el pastor. Debería ser algo que refleje todos los creyentes, porque es de entre los creyentes, dentro de la iglesia de creyentes, que el Señor quiere levantar a estos pastores. Entonces, ánimo, mis hermanos, que el Señor siga haciendo eso. Oren por su pastor, oren por sus pastores, aquellos que estén viendo, para que el Señor siga formando su carácter y los siga manteniendo en Él. Entonces, nos vemos mañana. Dios los bendiga.